nosotros hemos tenido un trasegar muy duro para cambiar el paradigma, para cambiarnos de chip y cambiar culturalmente y darle apertura a esta novedosa figura de la extinción de dominio. Tenemos que despojarnos del chip penal los que somos penalistas, porque siempre queremos trasladarle las garantías constitucionales referidas al proceso penal a una figura que es eminentemente real. La extinción de dominio procede como una acción real contra bienes de origen o destinación ilícita. Y nosotros en Colombia hemos sido pioneros en esta importante herramienta jurídica de combate a la criminalidad organizada, precisamente porque tuvimos una criminalidad desbordada en los años 70, 90, que fue el tema del narcotráfico. Inicialmente se pensó en esta herramienta para poder combatir la criminalidad organizada desde un aspecto distinto al proceso penal, pero no nos lo inventamos los colombianos. Ya la Convención de Viena de 1988 nos hablaba de que los estados que hacemos parte de esa convención debemos tipificar dentro de nuestra legislación una herramienta jurídica que permita el decomiso de bienes sin necesidad de sentencia penal condenatoria. No solamente la Convención de Viena, sino tenemos las otras convenciones, la Convención contra la Corrupción, por ejemplo, la Corrupción Internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción, que habla, que tiene un párrafo muy bonito, que dice, esta convención también provee el decomiso de bienes provenientes de actos de corrupción en donde se encuentren, para que los estados que hacen parte de esta convención no permitan que los bienes obtenidos a través de esta actividad ilícita sean legitimados por los corruptos. Tenemos la convención también contra la criminalidad organizada y tenemos las recomendaciones del GAFI. En las 40 recomendaciones del GAFI también se establece que los estados que hacemos parte de este organismo internacional, del Grupo de Acción Financiera Internacional, tenemos que tener dentro de nuestras legislaciones ese decomiso que permita el decomiso, valga la redundancia, de bienes originados en actividades ilícitas sin necesidad de que exista sentencia penal condenatoria. Entonces, la figura de la extinción de dominio es una herramienta que viene a combatir el crimen organizado desde otra perspectiva, ya no desde la represalia del derecho penal, porque nosotros pensábamos y pensamos que el crimen organizado, la mejor manera de combatirlo es poner a los criminales tras las rejas. Resulta que frente a este tema de la criminalidad organizada, el derecho penal se ha quedado corto, porque las fuentes ilícitas obtenidas a través de conductas reprochables por el ordenamiento penal han seguido su curso normal, y entonces al delincuente poco le importa estar privado de la libertad si su fortuna sigue produciendo capitales. ¿Por qué? Porque la fuente ilícita del dinero le provee poder, y no solamente poder económico, sino poder de permear todas las instituciones legítimas de nuestros países. Entonces, por eso es que tenemos sistemas democráticos en riesgo debido al flujo de capitales ilícitos por nuestros países, porque ¿quién financia las campañas políticas, por ejemplo? Nosotros en Colombia ya tuvimos un presidente financiado por la criminalidad organizada. Entonces, de manera que una figura y una herramienta como esta debe combatir la criminalidad organizada a todo nivel. Entonces, tanto la proveniente del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, como aquellos bienes que son despojados al Estado a través de la corrupción administrativa.
nuestros países de Latinoamérica sufren de deficiencia de educación, de deficiencia de salud pública, ¿cierto? Pagamos impuestos, nosotros en Colombia costosísimos, pero nada alcanza porque la criminalidad de cuello blanco también se lleva parte de los recursos del Estado. Entonces, una de las herramientas importantes para ese combate frontal a la lucha contra el crimen organizado ha sido la figura de extinción de dominio. Nuestra primera ley fue expedida en el año 96, posterior tuvo una reforma que fue un decreto legislativo, el 1875, y luego vino una ley muy buena, que fue la ley 790 de 2002, que fue declarada constitucional, la ley 783, perdón, de 2002, que fue declarada constitucional porque además fue demandada artículo por inconstitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia la declaró exequible en una sentencia de constitucionalidad que es la C-740 de la Corte Constitucional de Colombia, donde estudia todos los temas de extinción de dominio que causan controversia. Entonces, vamos a tocar algunos puntos generales de lo que debe ser la figura de la extinción de dominio. Primero, ¿cuáles son las finalidades especiales que contempla esta figura? ¿Para qué pedimos una figura como esta en nuestros países? Primero, para evitar el enriquecimiento ilícito, aquellas fortunas ilícitas que aparecen de la noche a la mañana, gente que se enriquece sin tener como fuente un trabajo lícito, como hablaba el magistrado en su charla anterior. En Colombia, la única fuente de riqueza, dice además la Corte Constitucional, es el trabajo honesto. Nuestra Constitución consagra que se protege la propiedad privada adquirida con justo título, y el justo título se refiere precisamente a que la propiedad, el derecho adquirido de propiedad, solamente tiene protección constitucional cuando yo adquiero mi propiedad producto del trabajo honesto, del trabajo lícito enmarcado dentro de la ley. Para evitar la competencia desleal contra empresas legalmente constituidas. Fíjense que a veces no nos damos cuenta qué pasa en la economía de nuestros países. Aparte de haber desestabilización de los sistemas democráticos y ponerlos en riesgo, también la economía lícita de los países se coloca en riesgo por el flujo de capitales ilícitos. A los delincuentes les importa lavar la mayor cantidad de dinero producto de actividades ilícitas. Por lo tanto, crean empresas, sociedades que van desplazando a las empresas legalmente establecidas. Ya nosotros en la década de los 90 tuvimos un ejemplo muy claro que fueron unas farmacias creadas por el cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que eran los oponentes a Pablo Escobar en sus actividades ilícitas de narcotráfico. Y ellos establecieron unas farmacias en Colombia que se llaman Droga La Rebaja. Esta Droga La Rebaja, en ese momento, casi que se establecieron en todos los puntos de Colombia. Teníamos más de 800 farmacias establecidas de Droga La Rebaja. ¿Y qué pasó en ese momento? Que las farmacias lícitas desaparecieron del mercado para darle paso a esta Droga La Rebaja. ¿Por qué? Porque resulta que allí las medicinas que se vendían tenían un costo inferior a los que las vendían las farmacias lícitas. Pero nosotros, ciudadanos del común, no nos dábamos cuenta de esto y obviamente que queríamos comprar bueno, bonito y además barato. Y entonces
todos comprábamos en Droga La Rebaja, hasta que vino una lista que se llama la lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que nosotros le decimos la lista Clinton porque aparece cuando el presidente Clinton está en su cargo, y se incluye a Drogas La Rebaja dentro de esta lista Clinton, dentro de esta lista del Departamento del Tesoro. Cuando a una empresa le ocurre esto, o a una persona natural que lo incluyen en esta lista, esa persona muere comercialmente, porque ningún banco ni ninguna entidad puede negociar con esta persona que está incluida en esa lista negra del Departamento del Tesoro. Entonces, hasta ese momento en Colombia nos dimos cuenta que Drogas La Rebaja era propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali y que había quebrado a las farmacias lícitas. Entonces, eso ocurre con el dinero producto de las actividades ilícitas, competencia desleal, porque a los delincuentes lo que les importa es lavar la mayor cantidad de dinero, entonces no están compitiendo con precios. Tenemos que los bienes y ganancias ilícitas sirvan de capital de inversión inestable en la sociedad y alteren la economía nacional. Y en Colombia, en esa década de los 70-90, aparece algo que se llamó el boom inmobiliario. Y entonces nosotros decíamos, Colombia está progresando increíblemente, qué condominios tan espectaculares que tenemos, qué centros comerciales. No, nosotros no tenemos que envidiarle a nadie, mentira. La mayoría de la economía en ese momento estaba forjada en la actividad ilícita del lavado de dinero, producto del narcotráfico. Entonces, siempre tenemos que llamar la atención y decir, bueno, nuestro país, ¿qué produce? Somos Latinoamérica. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos pobreza, ¿cierto? Tenemos falta de educación, tenemos falta de salud pública, pero tenemos apartamentos que valen millones de dólares. ¿Quién los compra? ¿Quién los adquiere? Usted va a un proyecto inmobiliario de estos, todos están vendidos. Entonces, a eso tenemos nosotros que apuntar, que es la realidad que vivimos en nuestros países. Tenemos que esos bienes o ganancias sirvan para la continuidad delictiva o la comisión de otros delitos. Y por ejemplo, en Colombia, desde las cárceles es donde se cometen la mayoría de delitos relacionados con la extorsión. Y dice uno, ¿por qué? Porque el delincuente, si tiene poder económico, va a seguir delinquiendo. Si al delincuente no se le combate desde el desapoderamiento de la fortuna ilícita, ese es un estímulo para seguir delinquiendo. Y no hemos solucionado el problema total en Colombia, pero sí hemos mejorado ostensiblemente, a partir de que se han endurecido las leyes para combatir ¿qué? La criminalidad organizada y para darle relevancia a nuestra Constitución que dice que en Colombia se protege la propiedad privada adquirida con justo título dentro del marco del derecho y la legalidad. Igual que la Constitución de la República Dominicana, que estuve mirando también su artículo 51, su preámbulo, estableciendo que ustedes también protegen la propiedad privada. Pero ¿a qué le llamamos derecho adquirido de propiedad? Es derecho adquirido de propiedad que yo a usted lo despoje de su vehículo y pase aquí la frontera con él y yo alegue que esa es mi propiedad y que esa es la propiedad que protege la Constitución de la República Dominicana. No. Una cosa es el derecho adquirido de propiedad y otra vez el dominio, el uso que el delincuente tiene de unos bienes. Entonces, ese dominio es la expectativa que tiene el delincuente de que una ley como la de extinción de dominio no pase en nuestros países y él siga disfrutando de toda esa riqueza ilícita. La extinción de dominio es retrospectiva y además es imprescriptible. El transcurso del tiempo jamás legitima lo que siempre fue ilegítimo.
La sentencia en materia penal es condenatoria o absolutoria porque yo condeno a Pedro Pérez a una pena de prisión por una conducta punible. En materia de extinción de dominio yo declaro que estos bienes no merecen protección constitucional porque fueron originados en actividades ilícitas. Muchas gracias.